Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto hablar contigo, Ricardo. Gracias por llamarme. No, por favor, al contrario. Gracias a vos por la deferencia porque sé que tenés muchísimas cosas, muchísimos compromisos. Daniel, ¿estamos viviendo la codicia de la impunidad en la Argentina? Es una muy buena definición, codicia de la impunidad. Así es decir, yo poco después que asumió el nuevo gobierno, sostuve que se había puesto en marcha una suerte de trabajo de zapa hacia la impunidad. Distintas estrategias a través de todo tipo de artimañas para saltar instancias, para destruir pruebas, para dominar los organismos de control con amigos, para amedrentar, para perseguir, para tratar de remover al procurador provisorio, para modificar la justicia de la justicia federal penal, ¿no? De modo de acomodar y Sí. hacer tribunales a la carta. Eso efectivamente se puede resumir como expresión con codicia de la impunidad. Pero hasta ahora no les ha dado resultado. No les ha dado resultado porque no tienen, en este caso, la mayoría en las cámaras y esto se avisora de alguna manera como proyecto político para octubre de 2021. Mira, en realidad no tienen la mayoría en diputados, Sí, 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 pero en senadores sí, le falta sí, diputados. sí, yo creo que, sin embargo, no logran los 12 diputados que les falta para tener la mayoría del quórum, que para eso se puede pescar en 22 voluntades muy volubles. Pero la clave para mí es la reacción de la sociedad que impide que para los proyectos más audaces cuenten con esos votos. Así pasa con la llamada reforma de la justicia, pasa con la modificación de las mayorías para la designación del Procurador General de la Nación y su remoción, entre otras iniciativas que han quedado estancadas, ¿no es cierto? Inclusive fíjate que el impuesto para la riqueza, que ya hace más de un mes que se sancionó con bombos y platillos, y sin embargo todavía ni se habla de la reglamentación. Ahí también algo está fallando. Es decir, yo creo que es la combinación de la impericia, por supuesto, de la falta de mayorías en diputados, pero sobre todo el sarapión cívico de una porción muy importante de la sociedad y una oposición que ha quedado unida, cosa que nunca había ocurrido en un gobierno peronista que siempre tuvo la habilidad de fragmentar a la oposición. Esta vez no pudo hacerlo. Ahora, de Daniel, hay un dato significativo. Tenemos la Comisión Veraldi por un lado, porque hay que llamarla de esa Sí, manera. sí, Hay por que el supuesto. Consejo de la Magistratura, donde evidentemente han metido mano, y este tribunal intermedio que quieren poner por sobre la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre casos especialmente y particularmente sobre corrupción. Por eso yo te explicaba al principio, te preguntaba sobre la codicia de la impunidad que parte precisamente de la vicepresidenta de la Nación. Lo que te quería preguntar es si este tribunal intermedio tiene de alguna manera posibilidades de crecer en el marco institucional y particularmente desde el punto de vista constitucional. Bueno, mira, desde el punto de vista de las posibilidades, sale de la Comisión Veraldi, como vos bien dijiste, por una mayoría ajustada, es decir, hay una cantidad de consejeros que votaron en contra de este proyecto de tribunal Sí. intermedio para decidir en temas de inconstitucionalidad por arbitrariedad cuando lo que está en juego son temas de corrupción. La idea es de una inconstitucionalidad manifiesta, porque hay algo muy fácil de explicar y esto surge de la Constitución Nacional. Nuestro Poder Judicial está formado por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores que son creados por el Congreso de la Nación. Son tribunales inferiores y la Corte Suprema. Es decir, que todas las decisiones que tomaren esos tribunales inferiores necesariamente pueden estar sujetos al escrutinio de la Corte Suprema cuando esté en juego el agravio de alguna garantía o derecho constitucional reconocido en nuestra Constitución Federal. Por lo tanto, la idea de sacar del medio a un tribunal para que entienda solo en un tipo
este caso, los casos que interesan a la vicepresidenta y sus adláteres y su familia, los cuales no podrían ser recurridos ante la Corte Suprema, no resiste el menor análisis. Requeriría de una reforma constitucional, para lo cual vos sabés que según el artículo 30 necesitan de la mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras. Por lo que me dicen es una idea que se largó, pero que como vieron que la reacción fue tan adversa, ya nadie habla del Tribunal Intermedio. ¿Viste que hacen así? Flotan y reflotan y así seguimos. Pero eso está, para mí, si realmente finalmente se transforma en un proyecto impulsado por ellos, que va a empezar por el Senado, donde sale como tuvo, porque tiene una mayoría cómoda, no tiene para mí ninguna posibilidad de ser sancionado en el diputado, porque es el mismo tipo de proyecto que los otros dos que yo mencioné, el de la justicia y el de la Procuración General. Son reformas a la justicia y que ya vemos que no tienen los votos. Daniel, ¿hacia dónde nos lleva un poder bicéfalo como el que está gobernando la Argentina? Mira, el poder no es bicéfalo. Yo sostengo que ha habido una suerte de sustitución de régimen. De un presidencialismo hemos pasado a un vicepresidencialismo. Es decir, el poder es de la señora. Alberto Fernández es una suerte de títere, un mentiroso, yo lo llamo el gran Pinocho nacional, que dice cualquier cosa, diferente a lo que decía antes. Fíjate que ahora se ha encargado el aniversario de Nisman a decir que ya está convencido de que Nisman se suicidó, cuando antes de pactar con la señora decía exactamente lo contrario. Es decir, son estupideces que larga para quedar bien con ella, sobre todo que hasta ahora no pudo cumplir con la premisa. Es decir, acá claramente hubo una negociación en la cual yo te hago presidente y vos me das la impunidad. Ya vamos para 14 meses o 13 meses y vemos que las causas están vivitas y coleando. Entonces, como no logra eso, trata de hacer todo lo que puede para, aún desdiciéndose, satisfacer a la reina, que de todas maneras lo desprecia. Fíjate que ahora ya hemos llegado a un escalón superior de este poder en manos del vicepresidente, cuando ella remueve al presidente de YPF, ¿no? Ella lo remueve, sin ningún... Es facultad presidencial, no vicepresidencial. Pero ya lo fáctico se ha transformado en una mutación tal que ella decide, y ella va a designar al sustituto, que es un pingüino de paladar negro. Fíjate que él, cuando asume su primer cargo en Santa Cruz, jura por Kirchner. O sea, chupamedia mayor no podría haber, no sabe nada de hidrocarburos. Pero no importa, con esto ya domina todo el sector energético, Cristina. Ahora, hay un dato singularmente importante, ¿no? Y que creo que no se puede dejar pasar por alto, y que es, digamos, de alguna manera, la defensa de la corrupción dentro del mismo gobierno. El caso de Victoria Donda pone en evidencia absolutamente que cualquiera de los quienes de alguna manera ocupan un cargo o no dentro del gobierno nacional está habilitado para utilizar el Estado en beneficio propio sin ningún tipo de remilgos de ninguna naturaleza, ¿no? Mira, eso ya quedó claro con el primer caso de corrupción que aparece, que fue los sobreprecios en la compra de alimentos para los planes. ¿Te acordás? Los fideos, el aceite y demás. Donde además al ministro Arroyo le hicieron la fama de honesto. No se investigó nada, ni se sabe dónde está esa gente. Él firmó, sin embargo no tendría ninguna responsabilidad. Yo no digo que sea responsable, pero bueno, él firmó, él tendría que rendir cuentas, él tendría que ser investigado, lo mismo que toda la línea. Pero no pasó absolutamente nada y sale él muy tranquilo, dando lecciones con cara de monaguillo. O sea que a partir de allí, que fue el primer escándalo que estalló, quedó claro que acá no se mueve a nadie, que acá no importa la corrupción, porque en realidad la mayoría de ellos están ya incursos en procesos por corrupción, empezando por Zanini, que es el procurador del Tesoro de la Nación, que está procesado por una cantidad de hechos de esa naturaleza, y es quien debe asesorar al presidente para defender al Estado frente a los juicios por corrupción. Fíjate,
Entonces lo de Donda parece una tontería al lado de todo esto, si bien es algo de un cinismo poco común. Daniel, por último te pregunto, digamos, mirando hacia el futuro próximo, teniendo en cuenta que todavía falta el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, la pandemia la tenemos ahí, puede haber un rebrote realmente importante y peligroso para la salud de la mayoría de los argentinos. La institucionalidad en nuestro país, ¿cómo la recuperamos? Y va a ser muy duro porque todo se ha distorsionado. Ya veníamos de 12 años y medio pavorosos. Y ahora nuevamente hemos caído en la peor de las decadencias. Yo marqué en un artículo que se publicó el lunes de la semana pasada, el 11, si no me equivoco, en La Nación, que hay 3 ejes dentro de la distorsión institucional. El primero es esta mutación de régimen, ¿no? De presidencialismo a vicepresidencialismo. El segundo es el decretismo, el gobierno por decreto, es decir, un poder legislativo que ha sido prácticamente sustituido por decretos de necesidad de urgencia del presidente, ya más de 80 en menos de un año, inédito. Nunca ningún presidente, ni siquiera Menem, firmó semejante cantidad de decretos de contenido legislativo de toda naturaleza en tan poco tiempo. Y lo tercero, la tentativa de asalto al Poder Judicial. Fíjate vos en la yugular de un Estado de Derecho. La forma de gobierno distorsionada, la separación de poderes conmovida y trasladada, el legislador es el ejecutivo y no el legislativo, y el Poder Judicial absolutamente asediado, la independencia de la justicia seriamente comprometida. Esta es la síntesis que te puedo dar, lo que pasa a mi modo de ver en materia institucional. Daniel, te agradezco mucho, gracias por la deferencia, gracias por la gentileza que has tenido, gracias por tu tiempo, que es el más importante de todo, lo más importante de todo. Ha sido un gusto. Un abrazo grande y bueno, me gusta mucho hablar contigo y solo un pequeño aviso, vos sabés que yo tengo un canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, que ya tiene casi 35.000 suscriptores. Así que para quienes quieran entrar, simplemente en un buscador, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, no están obligados a suscribirse, si lo hacen es gratis. Y van a encontrar ya cerca de 200 videos, entre los cuales todos estos temas yo los toco, por supuesto con mayor detalle. Así que será un gusto si lo pueden visitar. Daniel, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por la gentileza. Otro para vos, ha sido un placer. Buenas tardes. Un placer grande.